Bienvenidos a la primera lección de este curso y lo que haremos será desarrollar la primera escena de nuestro proyecto. Dentro de la ventana daremos clic derecho, nueva composición y pondremos de nombre escena número 1. Colocaremos en los tamaños de la composición el preset HDTV 1080 por 29.97 fotogramas por segundo. La duración será de solamente 4 segundos con 15 fotogramas extra. Presionamos OK y lo primero que haremos será poner una capa de fondo. Iremos en Layer, Nuevo, Sólido, colocaremos de nombre Background y lo dejaremos en un color blanco. Presionamos OK. Bloquearemos esta capa para que no se mueva y nos iremos en nuestra herramienta de rectángulo, un doble clic y vemos que nos ha creado un rectángulo del mismo tamaño de la composición. Modificaremos los tamaños viendo que en el Shape Layer nos sale el contenido y el rectángulo aquí. Al presionar en este triángulo podemos ver los ajustes que podemos modificar. Iremos en la parte del trazado y al dar clic vemos que el tamaño está en 1920 por 1080. Si nosotros queremos modificar, veremos que los dos serán al mismo tiempo porque están restringidas las proporciones. Quitaremos esta opción y colocaremos aquí 1340 píxeles por 90 píxeles de alto. Lo único que nosotros vamos a animar será en el ancho. Así que daremos un clic en fotograma clave dentro del cronómetro y nuestra línea de tiempo está en el inicio. Nos iremos hasta el fotograma 25 y colocaremos otro fotograma clave. Ahora nos iremos hasta el segundo 3 en el fotograma 25, más o menos por aquí. Y aquí podemos comprobar que estamos en el segundo 3, fotograma 25. Colocamos otro fotograma clave. Y nos vamos ahora hasta el segundo 4, fotograma 10. Lo comprobamos. Y damos otro fotograma clave. En el inicio vamos a colocar el ancho en 0 píxeles. Luego va a aumentar el ancho. Y al final pondremos nuevamente que regrese a 0. Vemos nuestra animación. Es una animación bastante simple. Para suavizar un poco esta animación vamos a seleccionar los 4 fotogramas. Clic derecho en asistente, presionaremos Easy Ease. Iremos al editor de gráficos y vamos a modificar de esta manera. Veremos que nos ha dado un efecto muy vistoso. Empieza lento y aquí va rápida y termina lento. Esta línea verde son de los valores del alto y es por eso que se ve lineal porque no tiene ninguna animación. El del final también haremos lo mismo. Aquí al moverlo lo que he hecho es subirlo. Vamos a presionar Control Z, Control Z. Hay que tener mucho cuidado con esto. Podemos presionar la tecla de Shift para que no se mueva. Ahí podemos visualizar ya nuestra animación. Muy bien. Cambiaremos de nombre a esta capa. Presionando aceptar, le pondré rectángulo. Ahora nosotros seguiremos creando nuestro texto que irá dentro de nuestro rectángulo. Con la herramienta de texto vamos a presionar. Escribiremos Best Online Learning Site of Graphic Design. En el carácter colocaremos que sea en verdana, pondremos de 36 píxeles y pondremos que el párrafo sea desde
la izquierda y más o menos vamos a ubicarlo por esta parte. Cambiaremos el color a un gris oscuro, más o menos de esta forma. Presionamos OK. También en el rectángulo lo que vamos a hacer es modificar un poco el color. Haremos que sea más claro. Pondremos OK. Cambiaremos de nombre el texto y le pondremos aquí text. Listo. Vamos a realizar una animación para nuestro texto para que parezca como si estuviera siendo escrito. En los efectos y presets vamos a escribir typewriter, que significa máquina de escribir. Posicionaremos nuestra línea de tiempo en el fotograma 20 y para aplicar este efecto vamos a arrastrarlo hacia aquí. Presionamos la tecla U y vemos cómo se nos han creado dos fotogramas. Este último fotograma vamos a arrastrarlo hasta el segundo 2, fotograma 10, y veremos nuestra animación. Vamos a seleccionar ambos y daremos clic en Easy Ease. Muy bien, ahora lo que necesitamos será realizar el icono que va a ser presionado. Entonces lo que haremos será lo siguiente. Iremos a las herramientas de las formas y presionaremos en elipse. Daremos un doble clic. Nuevamente iremos en el contenido y en el trazo vamos a modificar que sea de 39 por 39 píxeles. Podemos ver que aquí de manera proporcional ha modificado el otro. Así que quitaremos la opción y pondremos 39. Nos acercamos y pues no podemos ver nada porque tiene el mismo color que el rectángulo. Pero en este caso no va a tener un relleno, sino solamente un trazo. Quitaremos el relleno y vamos a aumentar el trazo. Pondremos que sea un gris oscuro también. Aumentaremos un poco los píxeles en 6. Moveremos hacia este lugar. Vamos a aumentar un poco en 8 píxeles. Y ahora, teniendo presionada nuestra capa, nos iremos al rectángulo y daremos un doble clic. Vemos que nos ha creado un rectángulo en toda nuestra composición, pero como es un trazo no se logra ver. Pero miren, aquí en el contenido tenemos nuestro elipse y nuestro rectángulo. Vamos a disminuir el tamaño del trazado. Y lo que haremos será colocarle en 14 píxeles por 23 píxeles. Nos acercamos y lo podemos visualizar. Aquí está. Modificaremos en la posición. Más o menos de esta manera. Buscaremos que quede en medio. Y este rectángulo sí va a tener un relleno que va a ser el mismo. Y quitaremos el trazo. Muy bien. Modificaremos un poco los colores, en este caso el rectángulo. Más o menos por aquí. Copiaremos el código con control C. OK. Y nos vamos al elipse. Y en el trazo colocaremos control V. OK. Aquí podemos ver ya nuestro icono. Lo que necesitamos ahora es presionar la tecla R en la rotación. Y colocaremos en menos 40 píxeles. Y en este caso vemos que se ha ido hasta aquí. ¿Por qué? Y es que si nos damos cuenta, nuestro punto de anclaje está aquí. Y si rotamos podemos ver que va a ir en ese eje. Así que si nosotros presionamos en Pan Behind,
Podemos modificar el punto de anclaje en medio. Y ahora podemos colocar menos 40 píxeles sin ningún problema. Ahí estamos. Ahora, antes de continuar, nos iremos a la pestaña de Windows y buscaremos el Motion Sketch, el cual utilizaremos más adelante. Luego presionaremos la tecla S y cambiaremos la escala en un 75%. Y ahora también cambiaremos el nombre de la capa presionando aceptar. Pondremos Search. OK. Ahora vamos a modificar en la posición para darle la animación. Presionaremos la tecla P y nos iremos al segundo número 2, fotograma 5. Colocaremos el primer fotograma. El segundo será en el tercer segundo, fotograma 5. Otro fotograma. Adelantaremos hasta el fotograma 15, el tercero. Y en el fotograma 25 pondremos el último. Iremos al primer fotograma y vamos a mover en el eje X hacia el lado derecho, fuera del rectángulo. En el tercer fotograma modificaremos el eje Y un poco hacia arriba. Y en el último haremos que desaparezca. Podemos ver que esta es la animación, pero el problema es que nos ha creado una curva en esta parte. Yo quiero que sea lineal, así que a este fotograma le daré un clic derecho. En la interpolación del keyframe pondremos que todos sean lineales. OK. Y ahora ya podemos ver una animación lineal, pero que está un poco extraña. Seleccionaremos todos los fotogramas, clic derecho, asistente, Easy Ease, y para darle una mejor animación, en el editor de gráficos modificaremos la velocidad. Al primer fotograma haremos que empiece muy rápido. Ahí estamos. Un poquito más podemos ahí ponerle. Listo. Y los demás haremos que sean veloces, pero en la parte de en medio. Previsualizamos. Y ese es el efecto que nos da. Ahora nosotros necesitamos que no se pueda ver cuando el icono está fuera del rectángulo. Así que haremos que este rectángulo sea un mate alfa. Antes de esto quiero redondear un poco los vértices de este rectángulo y lo haremos de la siguiente manera. En las opciones podemos ver que el rectángulo nos dice su trazado, que podemos darle una redondez. Pondremos 20 y vemos cómo los vértices están redondos. Daremos en editar, duplicar este rectángulo, lo colocaremos encima del icono, presionaremos aceptar y le pondremos Matte Search. Daremos un clic en este botón y pondremos que sea un alfa mate de Matte Search. Y ahora al previsualizar vemos cómo el icono solamente se ve dentro de nuestro rectángulo. Ahora colocaremos el cursor que va a presionar este icono. Clic derecho, importar archivo, doble clic en el cursor. Lo arrastraremos hacia nuestra línea de tiempo y le daremos clic derecho, crear en formas desde el vector. Y podremos ya eliminar este archivo de Illustrator, no lo necesitamos guardar. Aquí podemos modificar el color y el trazo por si fuera necesario. En este caso vamos a modificar la escala. Presionaré la tecla S, colocaremos en 12% y ahora en el trazo pondremos de 15 píxeles. Daremos clic derecho, pondremos un estilo de capa. En Drop Shadow, que sería una sombra paralela, y modificaremos un poco los valores. Pondremos la opacidad en 30% y el ángulo en 150 grados. Nos acercamos y aquí podemos ver nuestro cursor. Ahora ya vamos a utilizar nuestra ventana de Motion Sketch que habíamos abierto
Y esta ventana lo que va a hacer es capturar el movimiento. En la velocidad de captura está en 50%, cambiaremos a 100%. El wireframe sería el cuadro delimitador del cursor, que en este caso no es necesario. Nos basta con el cursor que nos va a aparecer cuando presionemos iniciar captura. El background es necesario porque al capturar el movimiento necesitamos ver nuestro fondo, que en este caso tiene que llegar hasta el icono, nuestro cursor. Nos posicionaremos por aquí para saber hasta dónde debemos llegar, y al darle Start vemos que nos cambia el cursor por un más, y desde donde yo dé clic y empiece a mover se va a capturar toda esa posición en keyframes y se colocará automáticamente en nuestra capa del cursor. Entonces no importa dónde está ahora nuestro mouse, podemos empezar, damos un clic y empezamos a mover hasta llegar al icono. Presionamos la tecla U y vemos que están todos los keyframes aquí. Tenemos que disminuir el tiempo, ya que si presionamos la tecla U en nuestro icono, vemos que aproximadamente hasta aquí este cursor ya debería estar en esta parte, porque supuestamente aquí va a dar un clic y el icono sube y se va. Entonces presionamos en posición y todos los keyframes o los fotogramas clave se han seleccionado. Presionamos Alt en el último, Alt, damos un clic y arrastramos hasta acá aproximadamente con la tecla de Alt, y teniendo seleccionados todos vamos a bajar para que quede en medio del icono. Clic derecho, vamos a darle Easy Ease y veremos cómo ha quedado. Y aquí necesitamos hacer que haga un clic, ¿verdad? Presionaremos Shift S y aquí aparece la escala. Damos un clic en escala. Más adelante otro clic en fotograma clave. Y más adelante uno más. A 9%. Seleccionaremos los tres y daremos Easy Ease. Y veremos cómo ha quedado. Los pondremos un poquito antes. Y ha quedado muy bien. Después de dar este clic tiene que desaparecer nuestro cursor y también lo haremos capturando el movimiento. En este caso ahora vamos a modificar nuestro área de trabajo hasta esta parte, porque como vemos, si no, iniciaría desde el fotograma 0. Cuando nosotros movimos el cursor, todo el movimiento empezó desde el fotograma 0, sin importar que nuestra línea de tiempo estaba por esta parte, porque en la ventana de Motion Sketch decía iniciar en el fotograma 0. Pero si pasamos el mouse en esta línea celeste, vemos que dice el inicio del área de trabajo. Lo arrastramos hasta esta parte y vemos cómo ahora va a iniciar justo en este fotograma. Entonces ahora nosotros damos en iniciar captura y movemos para que salga. Vemos cómo nos guardó aquí la posición y vamos a visualizar cómo ha quedado. Muy bien. Al previsualizar todo lo que hemos avanzado, vemos cómo viene el cursor, da un clic y se va. Pero vemos que aquí este texto se queda a pesar de que el rectángulo ya desapareció. Haremos lo siguiente. Primero cambiaremos el nombre, pondremos
cursor y volveremos al rectángulo para que sea un mate alfa para este texto. Iremos en editar, duplicar, pondremos encima del texto, aceptar, mate text, y en el texto pondremos un alfa mate de la capa del rectángulo. Y ahora al previsualizar podemos observar lo siguiente. Muy bien, entonces ya casi terminando nuestra primera escena, lo último que nos faltaría sería agregar una pequeña explosión que va a aparecer justo cuando el rectángulo cierra. Lo que haremos será lo siguiente. No tenemos que tener seleccionada ninguna de las capas. Vamos a acercarnos un poco por esta parte y con nuestra herramienta de pluma vamos a fijarnos que no tengamos ningún relleno. Y el trazo pondremos un color gris con 5 píxeles. Colocaremos nuestra guía de en medio y esta es la parte central de toda la composición, así que pondremos la línea aproximadamente por aquí. Doy un clic, presiono Shift y doy un clic hacia arriba para crear un pequeño trazo. Después de esto vamos a cambiarle de nombre, aceptar, líneas. Vamos a agregar un efecto. Vemos que aquí está nuestro contenido y el shape es la forma del trazado que hemos hecho. Pondremos agregar trim paths, recorte de trazado, y en estas opciones haremos lo siguiente. Podemos ver que al modificar aquí desaparece hacia arriba y aquí desaparece hacia abajo. Entonces nos iremos hasta el segundo 4, luego lo vamos a mover los fotogramas, pero daremos un clic aquí y pondremos en 0% para crear un fotograma clave. Nos iremos 10 fotogramas adelante, pondremos otro clic para crear el fotograma y pondremos 100%. Vemos que aquí tenemos esta animación. Adelantaremos unos 3 fotogramas, daremos otro clic y nos iremos hasta el 4, fotograma 13, otro clic, regresaremos y vemos cómo no ha pasado nada, pero en el final pondremos 100% en Start y vemos que esta es la animación, como una línea que aparece aquí y desaparece. Vamos a dar clic derecho, asistente Easy Ease al seleccionarlas todas y al previsualizar vemos este efecto. Presionaremos la tecla B para solo previsualizar esta área. Y ahora nosotros queremos que estas líneas se dupliquen y puedan formar como una especie de explosión circular. No necesitamos estar duplicando línea por línea, basta con agregar un efecto. Dentro de la capa de líneas pondremos agregar un repetidor y en estas opciones podremos ver lo siguiente, la cantidad de copias. Y en transformar veremos que podemos modificar en la posición, escala y rotación. En este caso nosotros queremos, como les mencioné, un círculo. Sabemos que el círculo tiene 360 grados. Y yo voy a poner 8 copias. Entre 8 son 45 grados de rotación. Así que pondré 8 copias. La posición lo pondré en 0 en ambos lados porque quiero que esté en medio. Y la rotación de 45 me va a formar un círculo. Lo podemos ver allí. Ahora, esto tiene que aparecer más adelante. Presionaré la tecla U y parece ser que ya no nos da más espacio. Entonces, en la escena daré clic derecho, ajustes y colocaré aquí en 25 fotogramas. Ok. Veremos que tenemos tiempo extra. Quitaré el candado, daré clic en background, presiono Shift y un clic hacia arriba. Aumentaré el tiempo. Y ahora voy a poder adelantar más o menos por esta parte. Al previsualizar veremos lo siguiente.
Podemos tal vez disminuir un poquito el tiempo aquí. Y ahora damos un doble clic en el área para previsualizar todo la animación de la escena 1. Muy bien, ya hemos finalizado. Ahora vamos a continuar con la segunda escena.